Anatomía palpatoria. La anatomía palpatoria es una rama de la anatomía que examina la forma, los relieves y marcas de la superficie corporal, las cuales son productos de estructuras de nuestro organismo, tales como huesos, músculos, ligamentos, tendones y vísceras. Este proceso de examinación, a través del sentido del tacto, le da la información necesaria al fisioterapeuta, no solo de la ubicación de estructuras, sino también de datos inherentes de la integridad de las mismas, tales como temperatura, rigidez, flexibilidad o amplitud de movimiento. Columna cervical. Le pedimos una flexión al paciente y está comprendida entre el hueso occipital y la primera vértebra torácica. Apófisis espinosa C7. Le pedimos una flexión al paciente y es larga y prominente. Cartílago tiroides. Colocar la cabeza del paciente en hiperextensión y el cartílago tiroides es el más voluminoso de los cartílagos de la laringe. Prominencia laringea. Colocamos nuestro dedo en la escotadura medial en el borde superior del cartílago tiroides, a la altura de la nuez de Adán. Esternocleidomastoideo. Le pedimos al paciente que haga una rotación cervical con ligera inclinación para la identificación de este músculo. Platisma. Le solicitamos al paciente tensarlo para resaltar este músculo. Esternón. Es un hueso que se divide en tres partes: manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Nos guiaremos ubicando las clavículas hacia medial. Escotadura yugular. Se sitúa en el borde superior del esternón y para palparlo es como una escotadura cóncava hacia arriba. Primera costilla. Situamos nuestro dedo por encima y por detrás de la clavícula y podremos percibir la estructura correspondiente. Parte posterior. Colocamos nuestro pulgar hacia atrás de las fibras superiores del músculo trapecio. Cuerpo de la segunda costilla en la región anterior del tórax. Primero tendremos que ubicar y palpar la clavícula e inmediatamente por debajo de esta vamos a percibir y palpar la segunda costilla. Depresiones del arco costal. Le pedimos al paciente que haga una inspiración mantenida y recorremos el borde inferior del arco costal. Vamos a percibir las depresiones que corresponden a la unión de los cartílagos costales. Borde inferior costal y 1/10 costilla. Le vamos a pedir al paciente que haga una inspiración mantenida y que lleve su brazo hacia su nuca. Nos vamos a colocar por detrás del paciente y situamos nuestras dos manos en el borde inferior del arco costal. Para encontrar la costilla, vamos a situarnos inmediatamente por arriba del arco costal, más o menos en la parte anterolateral del abdomen. 10ª costilla. Primero le vamos a pedir al paciente que eleve su brazo y lo lleve hacia parte posterior, que realice una inspiración mantenida y de esta manera podremos ir y palpar a la parrilla costal por el borde inferior. Columna torácica o conjunto de vértebras dorsales. Aquí le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de tronco y de esta manera va a ser fácil la apreciación de sus delimitantes. Esta columna es un conjunto de 12 vértebras torácicas que van de T1 a T12, C7 y T1. Le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de cuello, va a sobresaltar C7 e inmediatamente abajo se encuentra T1. Para la localización de C7 y T1 vamos a realizar el test de rotación de la cabeza, donde C7 se va a percibir movimiento y T1 no. Test de rotación de la cabeza. El paciente va a tener la cabeza en posición neutra y nosotros vamos a llevar la cabeza del paciente derecha e izquierda en rotación repetidamente. Se percibe un ligero movimiento en C7, pero a la altura de T1 no. Trapecio. El paciente en decúbito lateral, con una flexión de hombro y codo a 90 grados, le pedimos que resista el movimiento y este músculo va a resaltar. Columna lumbar.
Está formada por 5 vértebras de L1 a L5. Para localización de estas, le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de tronco o que trate de tocar las puntas de sus pies. Apófisis espinosa del sacro. Vamos a ubicarnos en las fositas más o menos marcadas, las cuales se sitúan en dirección de la espina ilíaca posterior-superior. Después de esta localización, basta con trazar una línea imaginaria horizontal entre estas dos estructuras, y el punto medio va a corresponder a la apófisis espinosa. Cresta sacra media. Basta con situar nuestros dedos a la altura de la cara posterior del sacro en un punto medio y a continuación de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, con fricción transversa. Músculos del dorso. Músculo trapecio. De igual manera, en decúbito lateral, con flexión de hombro y codo a 90 grados y resistencia al movimiento. De esta manera se perciben las fibras superiores, medias e inferiores del músculo trapecio. Músculo dorsal ancho. El paciente se encuentra en decúbito lateral con el brazo en abducción de 90 grados. Nosotros vamos a aplicar una resistencia por debajo del codo a la cara interna del brazo. Músculo romboides mayor. Una vez localizado el músculo trapecio, vamos a desplazar la escápula mediante un movimiento de rotación externa para liberar el músculo romboides mayor directamente por debajo del músculo trapecio. Músculos erectores de la columna. Estos músculos se sitúan uno y otro al lado de la apófisis espinosa, en la parte posterior del arco vertebral. Le vamos a pedir al paciente que realice una extensión de tronco, el paciente hallándose en decúbito prono. Una masa muscular aparecerá a nivel de los conductos paravertebrales en la región lumbar. Músculos intercostales externos. Estos ocupan 2/3 posteriores del espacio intercostal. El paciente se va a encontrar en decúbito supino y más que una palpación de los músculos le pedimos al paciente que realice una contracción abdominal, resaltando los músculos rectos del abdomen y los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, que se sitúan por ese orden. Músculo psoas mayor. El paciente se encuentra en decúbito supino con flexión de cadera. Vamos a colocar nuestro dedo índice en el ombligo y nuestro dedo pulgar en la cresta ilíaca e imaginaremos una línea. En el punto medio de esa línea vamos a colocar nuestros dedos. Para la palpación del músculo penetraremos suavemente en la parrilla abdominal. Debajo de los dedos vamos a percibir el cuerpo muscular importante. Clavícula. Convexidad anterior. Sirve de inserción al músculo deltoides. Concavidad posterior de la clavícula. Sirve de inserción a las fibras del trapecio. Convexidad anteromedial de la clavícula. Sirve de inserción pectoral mayor. Extremidad external de la clavícula. Es voluminosa y tiene una cara articular cóncava en forma de silla de montar que se articula con el esternón. Extremidad acromial de la clavícula. Es una estructura aplanada que se articula con el acromion mediante una superficie articular elíptica. Cara anterior de la escápula. Con una mano se lleva el brazo a retropulsión empujando el brazo hacia atrás y con la otra mano se introducen los dedos por debajo de la escápula en dirección a las inserciones del serrato anterior. Abordaje lateral o axilar de la escápula. Con el paciente sentado se realiza una tracción del brazo al mismo tiempo que decoaptamos la escápula con el brazo en antepulsión. Espina de la escápula. Se puede localizar con el paciente sedestación, con los dedos índices tocando su contorno. Con ambas manos palpamos los bordes superior e inferior de la espina. Acromion. Se puede tocar siguiendo la espina de la escápula, extremo medial de la espina de la escápula. La espina representa en su extremo un ensanchamiento triangular. Cabeza del húmero. Colocados desde atrás, hacemos presa sobre el extremo lateral de la clavícula y el acromion, tocando con el índice por delante y el pulgar por detrás, llevando el brazo a la rotación externa, el troquín,
Luego, haciendo una rotación interna, percibimos la corredera bicipital y el troquíter. Grupo muscular anterior pectoral mayor. Fibras claviculares. Paciente sentado, llevamos el brazo a una abducción de 90 grados, en el codo flexionado y el brazo en supinación. Se aplica una resistencia en la parte medial del brazo y se pide una aducción horizontal del brazo. Se palpa bajo la clavícula buscando las fibras superiores del pectoral. Grupo muscular interno. En este grupo ubicaremos al músculo serrato anterior en el paciente en decúbito supino. Pediremos que haga inspiraciones y con esta acción el músculo serrato anterior será visible de una manera muy fácil. Grupo muscular posterior. Músculo subescapular. Músculo supraespinoso. Será palpable por encima de la espina de la escápula a través del trapecio. Músculo infraespinoso. Paciente sentado, brazo a 90 grados de separación y el codo a 90 grados de flexión. Esto provocará que el músculo aparezca en la fosa infraespinosa. Músculo redondo menor. Sujetando el antebrazo, colocaremos los dedos en el borde externo de la escápula, entre el deltoides por arriba y el redondo mayor por abajo. Grupo muscular externo. Músculo deltoides. Para visualizar el fascículo posterior, se pedirá una abducción horizontal contra resistencia. Y para el fascículo anterior, haremos una resistencia hacia la abducción horizontal. Palpación visceral. Palpación indirecta del hígado. Palpación indirecta de la vesícula biliar. Palpación indirecta de estómago. Paciente en decúbito lateral derecho. Palpación de vaso. Paciente en decúbito supino con piernas flexionadas. Palpación del colon. Paciente en decúbito lateral izquierdo con piernas flexionadas. Haremos penetrar los pulgares de ambas manos en el abdomen dorsalmente al colon ascendente. Palpación del colon transverso. Paciente en decúbito supino. Haremos penetrar los pulgares de ambas manos en el abdomen y aprovecharemos la columna vertebral como plano de resistencia. El rastreo se hará desde el epigastrio hasta el mesogastrio, alcanzando el colon transverso en la línea media y con los últimos 3 dedos de la mano trataremos de llegar a los extremos laterales. Palpación del colon descendente. Posición: paciente en decúbito lateral derecho. Haremos penetrar los pulgares de ambas manos en el abdomen dorsalmente al colon descendente.